Muy buenas noches, estimados amantes del derecho, miembros de la orden y público en general. Sean todos bienvenidos a una nueva sesión académica. En este caso, la primera sesión académica del presente diplomado de preparación para el examen, perdón, disculpen, de actualización en Derecho Laboral y Procesal Laboral. Estimados colegas, qué gusto verlos nuevamente el día de hoy, compartiendo y difundiendo la cultura jurídica de Perú. Empezamos un nuevo capítulo en estas capacitaciones. Así es que, como es ya tenor, me presento para los nuevos alumnos. Mi nombre es Edison Elvis Alvin Cosazuela, coordinador académico de IBUC 360 y en convenio con el ilustre Colegio de Abogados de Tágena, con su junta directiva actual, venimos llevándoles para ustedes el diplomado de actualización de Derecho Laboral y Procesal Laboral, el cual se ha enfocado netamente no solo en capacitarlos, sino también obviamente en certificarlos de cara a las altas exigencias laborales. Y en tal sentido, vamos a tener un total de 20 sesiones de clase. Estas sesiones se van a dividir de la siguiente manera. La clase empieza a las 7 o a las 8 de la noche, dependiendo de la coordinación previa. Dura en promedio hora y media a 2 horas. El horario es de miércoles y viernes. Estas se publican vía Classroom. Ojo, si es que el alumno o alumna tiene que ingresar siempre a su Classroom, tiene su código para ingresar y allí poco a poco va a ir viendo todas las sesiones, también los links de las sesiones pasadas para que pueda estar ahí actualizado. Y también, por si acaso, les voy comentando que ahí van a encontrar el link para las sesiones en vivo. Ahora, cada sesión se va a estructurar de la siguiente manera. Como les comenté, iniciamos entre las 7 o a las 8, dependiendo de la coordinación previa. Y vamos a tener una parte de exposición del ponente. Y luego vamos a pasar a, por ejemplo, en este caso, una interacción. Porque ustedes no solo vienen aquí a ser oyentes, pero también tal vez a preguntar o a compartir conocimientos. ¿De acuerdo? Así es que depende de ustedes qué tan rico, qué tan enriquecedor quieren que sea esta aventura académica. Si es que ya lo saben, miércoles y viernes ya tienen una cita a empezar con fuerza. ¿De acuerdo? Muy bien. En ese sentido les comento un poco. El día de hoy vamos a empezar con una sesión muy especial. Mucho se ha hablado y sobre todo después de la pandemia de este tema, teletrabajo, recordarán. Y en tal sentido, el día de hoy nos está visitando un amante del derecho con una trayectoria más que impecable. Así es que lo recibimos con palmas, con mucho agrado, a un abogado laboralista, egresado de la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo, de la USAT, orgullosa USAT, maestro en Derecho y Empresa por la misma casa de estudios. Además, con estudios de posgrado en programa de alta especialidad en Derecho Laboral Empresarial por LESAN. Abogado de la Oficina de Asesoría Jurídica en la sede central de la SUNAR, miembro del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, secretario en defensa de Citracas 728, consultor e investigador. Estimados amantes del derecho, nos estamos refiriendo al doctor Jesús Aguinaga, quien ha tenido el agrado el día de hoy de compartir sus conocimientos. En tal sentido, le damos la cordial bienvenida. Muy buenas noches, estimado doctor Jesús Aguinaga. Bienvenido a ebook 360. Ya tiene las funcionalidades y permisos de anfitrión. En tal sentido, a nombre del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna en convenio y de nuestra institución ebook 360, le doy la más cordial bienvenida. Puede iniciar cuando usted guste. Buenas noches, doctor. Querido Edison, buenas noches. ¿Se me escucha bien? Se la escucha muy bien, doctor. Qué bueno, gracias, querido Edison, eh, por tener la gentileza de invitarme. Muchas gracias a ebook 360, al Colegio de Abogados, al ilustre Colegio de Abogados de Tacna, también por considerar esta gentil invitación
Me siento muy honrado de compartir lo que se ha aprendido, lo que se ha realizado en estos años de investigación del tema con mis colegas del sur, el digno sur, el noble sur. Eh, Llego al sur, su buena gente, su dignidad, ¿no? Había una famosa canción con esa letra. Me siento, como les digo, muy honrado de estar con ustedes y el tema de hoy, ya lo dijo Edison, es el teletrabajo. Voy a enfocarme en el teletrabajo en el sector público, pero voy a abordar generalidades. Ciertamente quiero que sepan que he dedicado desde el 2016-2015 a investigar sobre el tema. Tengo varios comentarios legales y también un libro en la materia, el primer libro en teletrabajo y trabajo remoto que se emitió en el Perú a raíz de la pandemia. Me he dedicado mucho a promover la utilización de esta modalidad tanto en el sector público como en el privado, porque considero que estamos en una etapa histórica y tecnológica que justifica y permite que el trabajador acceda a mejores condiciones de labor y de vida. Entonces, voy a exponer de tal manera en que los haga comprender la razón de ser de esta modalidad de trabajo y asimismo donde les pueda transmitir una lógica práctica de esta modalidad para que ustedes sepan resolver los problemas jurídicos que puedan acontecer con esta materia. Entonces, estén atentos porque yo, mientras voy exponiendo, voy a ir dejando algunas preguntas y a la vez voy a tratar de terminar esto rápido para meternos de lleno a una sección de casos prácticos en donde ustedes van a poder hacer las preguntas que quieran. Les voy a rogar, eso sí, por una cuestión de metodología, que cuando esté desarrollando la sesión, no me hagan ninguna pregunta y que sus interrogantes las dejen para cuando lleguemos a la etapa de casos prácticos. Ahí pueden preguntarme todo lo que ustedes quieran, será resuelto. Y bueno, ahora sí vamos a meternos de lleno en la modalidad de teletrabajo. Voy a compartir con ustedes unas diapositivas. Un momento, por favor. A ver, por favor, confirmen si logran divisar estas diapositivas. Correcto, doctor, se visualizan. Perfecto. Entonces, he preparado unas diapositivas que son bastante numerosas y las he dividido en tres secciones. Vamos a hacer un repaso histórico como primera sección. Como segunda sección vamos a hacer un análisis normativo y como tercera sesión vamos a realizar casos prácticos. En esta última ustedes pueden realizar las preguntas que consideren necesarias. Les vuelvo a reiterar. Eh, Introduzo como primera sección el análisis histórico porque para utilizar una norma, para interpretarla adecuadamente, para poder resolver algunas cuestiones jurídicas que no parecen tener una solución normativa, es necesario saber cómo se creó la norma, en qué contexto, cuáles fueron sus objetivos, qué quería su creador. Entonces, quiero darles un íter normativo del teletrabajo. Como ustedes pueden ver, la modalidad de teletrabajo en el Perú ha tenido tres etapas en evolución normativa. Primero, el teletrabajo primigenio, que llegó con la ley 30.036 en el año 2013 y que fue regulada en el año 2015, aproximadamente en el mes de diciembre, y que por error su reglamento fue denominado con el número 17. Así lo van a encontrar en el SPIG, aunque en realidad, si ustedes buscan la nota informativa, es el reglamento número 9 de 2015. Luego llegó la pandemia, el mundo se paralizó
los puestos de trabajo comenzaron a caer, la gente comenzaba a morir, y el Estado tuvo una gran idea, mandar a todos a sus casas. Pero lamentablemente, como el teletrabajo tenía, digámoslo así, varios desincentivos para que el empleador lo acogiera, se estableció la normativa de trabajo remoto. Acá tienen ustedes las normas. Y lógicamente eso implicó algunas ventajas para el empresariado y también para las entidades públicas. Y por último, una vez que la emergencia sanitaria se agota, viene la nueva etapa de esta modalidad de trabajo con otra ley de teletrabajo, la 31572, y su reglamento dado por el Decreto Supremo 2-2023-TR, en cuyo proyecto llegué a hacer algunos comentarios que se tradujeron o se trasladaron a algunas disposiciones muy importantes que tenemos hoy en día, como por ejemplo el plan de teletrabajo que permite a los trabajadores del Estado tener más oportunidades para utilizar esta modalidad. Bien, ya les dije que hubo una primera etapa de teletrabajo. Sin embargo, el límite de aplicación era muy poco. Muy pocos empleadores lo usaban. Acá está el mejor ejemplo. En el 2019 se detectó 1.734 trabajadores inscritos, que no eran ni el 10% del 1% del total de trabajadores eh, inscritos ¿cómo se llama? En la planilla electrónica. Es decir, todos los trabajadores nacionales del 2019 no llegaban ni al 10% del 1% del total de trabajadores del 2018 en el plan. Y esto se debe a tres cosas, ¿no? Primero, la norma. La norma generaba muchas preguntas a los empleadores. ¿Cómo se va a medir la jornada? ¿Cómo se va a realizar la inspección de los trabajadores? ¿Qué medidas de protección va a tener el teletrabajo? No había directivas sectoriales sobre la aplicación del teletrabajo. La seguridad y salud en el teletrabajo daba muchas dudas, sobre todo por la responsabilidad del empleador si ocurriera algún accidente en el domicilio del trabajador, derechos colectivos, la compensación, entre otros. Entonces, el marco jurídico todavía no expresaba con claridad todos los aspectos de la norma, y eso se sumó, asimismo, a una cultura digital férreamente presencial. Miren, en otros países el teletrabajo ya llevaba 10 años, 20 años, 15 años, 8 años, pero Perú recién se sumó a la ola en 2013. Y desde el 2013 hasta el 2019 ni siquiera se utilizaba, ya tienen acá los porcentajes que les estoy exponiendo. Entonces, tenemos que el empleador veía en el trabajo presencial una ventaja muy grande, porque aparte de hacer las funciones para las que te contrato, te puedo mandar a hacer otras, la polifuncionalidad. Y a este factor se suma la brecha digital. Hasta el año 2020, enero, febrero, la gente tenía aún muchos problemas para usar la tecnología. Todo eso sumó a que los índices fueran tan pobres. Entonces, llega la pandemia y el país para abruptamente. Llega la pandemia, el país para abruptamente, todo el mundo empieza a colapsar, nuestra economía empieza a colapsar, empresas empiezan a cerrar, y lo que se le ocurre al Estado es eh, idear la modalidad de trabajo remoto con el decreto de urgencia 26-2020. La estructura era similar a la del teletrabajo. Nosotros ya conocemos que el teletrabajo es un desempeño de labores subordinadas, lejos del lugar físico del trabajo, a través de medios informáticos, telecomunicaciones o análogos, mediante los cuales se ejerce la supervisión y control. El trabajo remoto tenía la misma estructura, lógicamente enfocada en emergencia sanitaria, es decir, servicios subordinados con presencia física del trabajador en el lugar de aislamiento, utilizando cualquier medio o mecanismo que permita desarrollar las labores fuera del centro de trabajo.
La estructura es casi la misma, sin embargo, acá tiene una ventaja. La ventaja es que mientras en el teletrabajo solamente puedes hacer labores que dependen de tecnología digital, acá puedes hacer cualquier cosa que te permita chambear desde tu casa. Si tienes una máquina que te permite, no sé, eh, hacer paquetes o empaquetar cosas en tu casa, ahí lo haces. Si tienes una máquina que te permite analizar muestras de suelo en tu casa, ahí la haces. Esa era la ventaja del teletrabajo y a estos beneficios se sumaron otros incentivos. ¿Ok? Primero la amplitud de funciones que ya les estoy comentando. Luego la formalidad del contrato. En el teletrabajo, en la primera versión del teletrabajo, para implementarlo, sobre todo en el Estado, pasaba mucho tiempo, sobre todo en el Estado. En el Estado tú tenías que hacer un cronograma teniendo en cuenta las disposiciones del reglamento y su implementación te duraba 3, 4 meses porque tenías que evaluar puestos de trabajo, hacer informes de ida, informes de vuelta, luego hacer evaluaciones con los trabajadores, más informes y luego una resolución. Imposible. En cambio, con el trabajo remoto, lo que pasaba es que venía la pandemia y el empleador decía, ¿sabes qué? Anda a tu casa. No, pero yo no, anda a tu casa porque el Estado me lo permite, es para salvar tu vida. Ve a tu casa. Y simplemente te enviaba un correo con formalidades mínimas, como los equipos que te van a dar, medidas de seguridad, entre otros. Rápido. Por último, como incentivo tenemos la compensación. El empleador no pagaba por los equipos que el teletrabajador le prestaba. Algunos de ustedes probablemente no sepa qué es la compensación, a pesar de que el teletrabajo tenga mucho tiempo. No hay ningún problema en eso. La compensación es el monto que el empleador te paga por usar por prestarle tus herramientas de trabajo. Recuerden que nuestra legislación laboral señala que la única obligación del trabajador es prestar su fuerza de trabajo, nada más. El empleador, como principal beneficiario de la plusvalía, es quien tiene la obligación de dar la maquinaria. Entonces, si el trabajador te presta su maquinaria, tú tienes que pagarle, porque esa no es su obligación. En este caso, de trabajo remoto, lo que se pactó fue que lo que se reguló fue que el empleador no estaba obligado a dar la compensación. Y de esa manera logramos generar 250,000 o más de 250,000 puestos de teletrabajo en su casa. Fueron 250,000 personas que no murieron gracias a esa labor. No estoy diciendo que la gestión de las muertes en las pandemias fue exitosa, no, fue un desastre. Tenemos la mayor cantidad de huérfanos en el mundo. Pero a nivel laboral, la medida fue exitosa porque pasamos de tener un país con casi 0.1%, 1% de aprobación de aplicación de teletrabajo a, ¿a cuánto? De repente a 50%, 40%. Entonces, o a 30%. Entonces, la medida fue exitosa. Vamos a avanzar un poco más porque luego de esto, ustedes saben que el trabajo remoto estaba condicionado a la existencia de la pandemia. La pandemia era la condicionante para que el trabajo remoto exista. Hubo intentos en el Ministerio de Trabajo de perennizar el trabajo remoto, pero lamentablemente, tanto ejecutivo como legislativo quería tener cada uno su caballito de batalla. El ejecutivo seguir con el trabajo remoto y el legislativo con normas que fortalecían el teletrabajo original. Entonces, llegó la pandemia, cambiaron los gobiernos, salieron las gestiones, se debilitó el, el proyecto de, bueno, el tema del trabajo remoto, ya no estaban ya no estaban los cuadros, los funcionarios, la gente que promovía, que estaba interesada en promover el trabajo remoto, y simplemente se dejó de lado y cuando la crisis sanitaria terminó, se extinguió, vino la ley 31572 que reforzaba el teletrabajo en el 2022 y en el 2023 reglamentada.
vamos a conocer algunas de sus disposiciones más importantes, porque esto a ustedes les va a salvar la vida o les va a ahorrar muchos problemas, y si no es ustedes, a alguno de sus conocidos. Me interesa que tengan un básico conocimiento práctico y que puedan solucionar problemas con esto. Bien, hay algunas disposiciones que llaman mucho la atención en la norma del teletrabajo actual. Se menciona a las poblaciones vulnerables como una de las finalidades de esta ley. Ustedes deben saber que las personas vulnerables son grupos que, si no tienen una protección adicional por parte del Estado, pueden empeorar en sus condiciones. Personas vulnerables son personas embarazadas, personas enfermas, personas que tienen algún accidente, etc. Personas vulnerables, personas en condición de vulnerabilidad. Vamos a ver la definición que la actual norma, que se aplica tanto al sector público como privado, ofrece a la modalidad actual del teletrabajo. Es una modalidad especial de prestación de labores que se caracteriza por el desempeño subordinado sin estar en el centro de trabajo. Se realiza a través de utilización de plataformas y tecnologías digitales. La misma estructura del teletrabajo, aunque con otras palabras. No quiero demorarme en un análisis teórico de cada una de las características de la definición, pero es importante darla, ¿no? Ahora, aquí hay un tema que, que también es importante mencionar. El teletrabajo tiene modalidades, ¿ya? Y esto lo define el reglamento. Puede ser total, que es todos los días, mixta, que es parcial, es decir, unos días hay teletrabajo, otros días trabajo en, ¿cómo se llama? En casa, o unos días presencial y otros trabajo en casa, permanente, que es para siempre, y temporal, que es solo por un tiempo, ¿ok? También se creó una modalidad adicional por la cual hay una modalidad de teletrabajo mixta que puede ser teletrabajo y trabajo presencial el mismo día. No estoy de acuerdo con esa definición, pero bueno, a estas alturas debo añadirles que ustedes deben recordar una cosa. Uno de los fines del teletrabajo es mejorar la calidad de vida del teletrabajador, permitir conciliar la vida laboral, personal y familiar. Eso es una verdad de perogrullo que ustedes deben tener muy claro en sus mentes. Otro punto que llama la atención de esta nueva modalidad de hacer las labores, o de esta remasterizada modalidad de hacer las labores, es la voluntariedad. Es algo que causa mucha confusión y sobre lo que me he pronunciado en algunos medios de difusión legal, porque podría llevar a los empleadores, sobre todo, a cometer una suerte de errores que le generen consecuencias administrativas. Entonces, la voluntariedad y la reversibilidad del teletrabajo. La ley dice que la variación a teletrabajo es voluntaria, por acuerdo entre las partes. Por otro lado, el teletrabajo, a ver, la ley dice que la variación, ¿ok? La variación es voluntaria, es decir, que no se puede obligar a las partes a aplicar el teletrabajo. Pero acá hay un tema bien delicado. ¿Por qué? Porque muchos empleadores piensan que si un trabajador les pide teletrabajo, como el teletrabajo es voluntario, ellos no los van a dar. Muchos empleadores no leen de manera integral la norma y simplemente dicen, ¿sabes qué? En virtud de mi facultad directriz te digo que no. ¿Qué pasa ahí? Pasa que te puedes exponer a una denuncia administrativa y el trabajador puede acudir a SUNASIL porque negar el teletrabajo sin un sustento es una falta administrativa. Entonces, deben recordar ustedes que el artículo 8 y 9 de la ley y también los similares del reglamento señalan que debe haber una razón que justifique la negativa del teletrabajo.
La negativa de variar la modalidad presencial al teletrabajo o la negativa incluso, o la negativa de mantenerlo. Y esa justificación se debe basar en factores objetivos. Imagínense, yo soy un empleador, viene mi trabajador y me dice, don Jesús, por favor, quiero teletrabajar. Les estoy dando un ejemplo simple, evitándoles el trámite. Si yo le digo no, estoy frito. Pero si yo le digo, mira, no te quiero dar teletrabajo porque en verdad no me das la confianza de que puedas portarte mejor en casa, tu índice de productividad es muy bajo, tienes muchas ausencias, tienes muchas tardanzas y tienes muchas observaciones a tus productos. En todo caso, si quieres ganarte mi confianza, en estos 3 meses que siguen, eleva tu productividad, mejora tu producción, tu calidad y podrás convencerme. Esa es una razón objetiva. Entonces, eh, ¿a qué se refiere la voluntariedad? La voluntariedad se refiere a que nadie puede obligarte a implementar una medida o a revertirla fuera de los márgenes de la ley. ¿Me entiendes? Si el trabajador no me podría obligar a mí a aplicarle teletrabajo si es que él produce mal, si es que él no tiene las condiciones para aplicar. Es más, vamos con otra razón objetiva. ¿Qué pasa si la labor del trabajador no es teletrabajable? Su labor requiere solamente presencialidad, manejar documentación física y no virtual. Le diría, estimado, discúlpame, pero la naturaleza de tus funciones no se adaptan a la modalidad de teletrabajo. Y si él dice, no, yo te voy a acusar esto, te voy a denunciar a una denunciame, pero a mí no me puedes obligar a implementar una medida por fuera de lo que diga la ley. Solamente hay una excepción en la que el empleador tiene que tratar de hacer los esfuerzos necesarios para adaptar un puesto de trabajo que prima facie resulta presencial a teletrabajo. Y se trata de las solicitudes de poblaciones vulnerables. Solamente en ese caso. Los demás, olvídense. Entonces, es muy importante. En este momento hablar de teletrabajo dentro o fuera del territorio nacional no tiene sentido porque es un tema que requiere una larga reflexión y lo que yo quiero ahora es brindarles las pautas prácticas básicas. Ya nos acercamos al momento cumbre, que son las 9 de la noche, en el cual vamos a empezar con los casos prácticos. Hay un aspecto que no me gusta mucho de la ley, pero que ustedes tienen que tenerlo en cuenta al momento en que implementen un contrato de teletrabajo. Esto es básico. La ley te establece una serie de requisitos formales mínimos. ¿Qué significa eso? Cosas que no pueden faltar en un contrato. El artículo 12 de la ley te señala que debes tener en cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 aspectos. Mientras que el artículo 7 del reglamento te habla de 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 aspectos. Es demasiado. ¿Queremos incentivar la aplicación del teletrabajo o queremos simplemente enrevesar las cosas? Yo creo que la lista de requisitos mínimos podría depurarse, podría pulirse a efectos de que la aplicación del teletrabajo siga resultando atractiva. Y claro, ustedes van a tener esto y van a poder ver o saber qué es lo que tienen que evaluar. Ninguno de los elementos de esta lista puede faltar. Todo esto tiene que estar. ¿Me entienden? Si todo esto está, tu contrato de teletrabajo está muy bien. Pasa. Sigamos. Los derechos de los teletrabajadores. Los teletrabajadores, de acuerdo con el marco jurídico vigente, tienen los mismos derechos que los trabajadores presenciales, salvo aquellos que deriven de la asistencia al trabajo.
tiene aquí el primer caso para que ustedes lo resuelvan. Y necesito que me respondan en esta sesión, así que no tratemos de demorar. Afectaría, a ver, el teletrabajo afectaría los beneficios que se brindan por convenio colectivo, movilidad, alimentación, uniformes, etcétera. Por favor, que alguien me responda a este interrogante. Yesenia Gamarra. Bien, para no intimidar, voy a tratar de explicar esta pregunta. Si tú tienes beneficios que se dan en virtud de la presencialidad de una labor y eh, tus trabajadores beneficiarios de estos beneficios colectivos empiezan a teletrabajar, tendrías que distinguir cuáles son los beneficios por convenio que se le aplican en virtud de su presencialidad. Por ejemplo, si el trabajador tenía un bono de movilidad y ahora ya no va a la entidad para nada, ya no tendrían por qué pagarle movilidad. Y si va un día o dos, que se le pague lo proporcional. Lo mismo con la alimentación. Pero si es uniforme, si el trabajador va aunque sea un día, el uniforme tienes que dárselo, porque no va a usar medio pantalón o media camisa. Esas son las cosas que ustedes tienen que evaluar cuando surjan cuestiones jurídicas respecto a la aplicación del teletrabajo. Eh, los artículos 6 y 9 del reglamento te hablan sobre la protección de la intimidad, privacidad e inviolabilidad de las comunicaciones. Muchos empleadores se ven tentados a vigilar en extremo la actividad de los trabajadores, al punto de espiar lo que hacen. Entonces, ustedes como trabajadores o como parte de una empresa, tienen que tener en cuenta que ningún medio de vigilancia puede trastocar los límites constitucionales del derecho a la intimidad, privacidad e inviolabilidad. De acuerdo con los informes del Ministerio de Justicia, con las sentencias del Tribunal Constitucional y sobre todo con los aportes de la mejor teórica del tema, que es la profesora Karina Paricio, Aldana, eh, aquí en Perú por lo menos, eh, tenemos que ser muy proporcionales con los medios de vigilancia y eso depende de cada labor. Así que tengamos mucho cuidado al momento de eh, fiscalizar a nuestros trabajadores. Hay prohibiciones muy importantes que los empleadores tienen. Por ejemplo, grabar imagen y voz de los trabajadores, ingresar al teletrabajo sin la previa autorización del trabajador, o acceder a medios de comunicación de tipo personal. ¿Qué pasa si yo ingreso y veo los chats que el trabajador sostenía con sus compañeros de trabajo? Esa es una violación de los derechos antes mencionados. Si yo veo su correo sin que él lo sepa, también es una violación. El correo es una herramienta personal y si tú lo quieres fiscalizar, tienes que cumplir procedimientos y leyes. No lo puedes hacer de manera arbitraria. Siguiendo con los derechos de teletrabajo, del teletrabajador, se encuentra la desconexión digital. Esto surgió con el trabajo remoto. Hay un límite de 12 horas en el que el teletrabajador, no puede recibir comunicaciones. Sin embargo, yo ya he dicho, tanto en mi libro como en reiteradas ocasiones, que este derecho no tiene razón de ser. Ya tenemos una jornada de trabajo
con un límite de 8 horas diarias y 48 semanales. En todo caso, si quieres evitar la interferencia digital, simplemente eleva los desincentivos. ¿Qué significa? Que si mi empleador va a seguir, si los empleadores van a seguir molestando al trabajador después de la jornada, hay que aumentar la dureza de las multas, la dureza de las sanciones. Claro, en el sector público es un poco más complicado porque ahí hay distintos regímenes y solamente las sanciones serían aplicadas a 728. Tendría que haber una transformación en la normativa punitiva del sector público. Mientras tanto, esta alternativa es una propuesta que les extiendo. Por otro lado, así como el teletrabajo tiene derechos, también tiene obligaciones. Por ejemplo, reportar las labores por los medios que indica el empleador. ¿Qué pasa si el empleador nunca te ha indicado los medios? Y un día viene y te dice, ¿sabes qué? No me has reportado tus labores. ¿Cómo las demuestras? Hay algunos empleadores que suelen hacer esas leguleyadas. La respuesta a esa táctica sería indicarle, ¿sabes qué, empleador? ¿Sabe qué, jefe? Yo le he mandado mis pendientes por correo. Mientras que usted no me dé un instrumento para reportar, debe tener como prueba los correos que le he enviado en su debido momento. Hay otra obligación. Los teletrabajadores deben cumplir con la normativa de seguridad y confianza digital. Considero que teletrabajar es un esfuerzo de confianza muy grande por parte de la entidad. Por lo tanto, si se rompe, o de la institución privada, si se rompe esta confianza, si el trabajador incumple el pago y empieza a revelar información, es justificable un despido o una destitución. Eh, Hay también otros deberes relacionados con el cuidado y la custodia de los bienes que se asignan al trabajador, es decir, solo para el trabajo, impedir que terceros accedan a ellos, y reporte inmediato de averías y fallas. Si yo estoy trabajando y mi computadora falla, el hecho de que yo avise inmediatamente me libera a mí de cualquier responsabilidad o cualquier descuento, porque es obligación de la entidad dar los equipos. Pero si yo no reporto, me quedo a dormir o a distraerme y al final no entrego nada y digo es por la computadora que está mal, ese tiempo de inactividad se me va a cobrar. Entonces tiene que tener mucho cuidado con ese punto. Bueno, las obligaciones del empleador ya han quedado expuestas: proveer equipo, respetar la jornada, respetar los derechos de los trabajadores, vigilar las condiciones idóneas para el teletrabajo. Eh, ya hemos hablado también acerca de la solicitud de teletrabajo. La solicitud de teletrabajo que alguien pueda realizar se debe responder en 10 días. Y esa respuesta debe ser sustentada. Recuerden eso bien. Existe la posibilidad de cambiar del lugar de teletrabajo siempre que se informe al empleador dentro de los 5 días. Eh, la norma no te dice cuál es el límite de cambios que puedes realizar en tu domicilio, pero sinceramente yo creo que en entidades como el Estado esto debería estar más claro, porque no tendría sentido que el trabajador cambie una, dos, tres veces. Vamos avanzando. Les había dicho que la compensación en el teletrabajo es el pago que el empleador te brinda por los equipos de teletrabajo que tú le das. Con esta ley de teletrabajo, la mecánica ha cambiado un poquito. En el trabajo remoto, el empleador no pagaba la compensación. En el teletrabajo actual, sí la paga, salvo que hay un acuerdo en contrario.
eh, en verdad, en verdad es una mecánica que podría ser burlada si es que el empleador tiene, si es que hay mala práctica laboral, pero de alguna manera la norma actual pone al trabajador en mejor posición que en la época de pandemia. En la época de pandemia se entendía el no pago de la compensación o la exoneración de la compensación porque las empresas estaban sufriendo un impacto económico ingente, rotundo, muy duro de atravesar. Entonces, no pagar la compensación fue un pequeño alivio económico, pero ahora que la gente ya se acostumbró a teletrabajar y que ya todo el mundo comprobó que el teletrabajo es un ahorro, entonces no tiene sentido dejar de pagar, porque así lo pagues, por el hecho de usar teletrabajo, sigues ahorrando. Hay, eh, eh, hay un tema que ustedes deben saber. Si ustedes van a gestionar el pago de las compensaciones de teletrabajo, tengan en cuenta que el reglamento de la ley de teletrabajo tiene el anexo 1 y el anexo 2 del actual reglamento de teletrabajo aprobado con Decreto Supremo 2/2023. Y en estos anexos 1 y 2 tienen una tabla de valores por el servicio de luz e internet en varias regiones del país. Estos anexos se van actualizando anualmente con resolución ministerial. Poner aquí los del año 2023 es irrelevante. Lo importante es que sepan que existen esos anexos y que las cantidades van a variar anualmente. La seguridad y salud en el teletrabajo es, sin lugar a dudas, uno de los capítulos más difíciles de la norma porque requiere, creo yo, la extensión de un tratado por la cantidad de situaciones que pueden haber. Por eso la norma hace bien en señalar que la seguridad y salud en el trabajo debe aplicar las normas en cuando corresponden. Es decir, no cierra casos. Tiene, de cierta manera, una lectura principista que se aplica a la situación concreta. Otra cosa que destaca el reglamento de teletrabajo es la identificación de riesgos y peligros. Esta norma, el artículo, perdón, el reglamento aprobado por Decreto Supremo 02/2023 tiene un anexo 4 excelente que te ayuda incluso con un procedimiento para que tú sepas qué hacer cuando hay un accidente. Y en este procedimiento te indican que tú debes comunicar el accidente o tu familiar para que el empleador te oriente de las acciones a seguir, para que te puedas atender, y luego de eso una investigación del accidente. Esto de por sí es un buen logro, a pesar de que sea algo simple, es un esquema poderoso que nos ayuda a combatir cualquier siniestro del trabajador. Ya les había adelantado que las poblaciones vulnerables son uno de los ejes principales de esta norma. Y, como les digo, se obliga al empleador a buscar al máximo posible la transformación del puesto de trabajo de las poblaciones vulnerables si es que no son teletrabajables. Vamos, por último, a hablar del teletrabajo en el sector público. Quiero ser concreto, quiero ser concreto y señalar o hacer una reflexión sobre esta modalidad en el sector público. Miren, ya se ha dicho que con esta ley el empleador está obligado a pagar compensación, ¿ok? Sin embargo, las entidades del Estado están exentas de hacerlo. Después de la ley 31572, mis primeras publicaciones criticaban parcialmente esta medida porque era injusto. El privado tiene su plata compitiendo en el mercado, arriesgándose, mientras que el Estado tiene la plata de los privados mediante la recaudación.
Sin embargo, la condonación del trabajo remoto, de la compensación en el sector público, obedece a un objetivo central: ahorrar recursos para ahorrar presupuesto. El presupuesto público se obtiene de la actividad recaudativa y otras fuentes de ingresos. Cada sol que tú uses del presupuesto público atenderá un problema y dejará otro sin atención. Entonces, perdonar la compensación ayuda a que el presupuesto público se mantenga, en mayor o menor medida. Ese es el fundamento principal. Y por eso es que se justifica la exoneración de la compensación en el sector público. Bien, hasta aquí he terminado las secciones de la explicación histórica y analítica del teletrabajo. Ahora vamos a los casos prácticos. Querido Edison, quiero saber si podemos contar con la participación de nuestros estudiantes. Los invito a que me hagan preguntas antes de entrar con los casos. Correcto, doctor. Estimados colegas, pueden activar su micrófono o dejar las preguntas en la caja de comentarios. Listo, doctor. Podemos continuar, me parece. Ya, perfecto. Voy a darles un caso práctico para que ustedes puedan darme su opinión. ¿El teletrabajo es un derecho? A ver, ¿quién me responde? El teletrabajo no es un derecho. No es un derecho total, no es un derecho al que todos puedan acceder. Es un derecho al que se accede cumpliendo determinadas condiciones. Tengo derecho a votar si es que cumplo los 18 años, por ejemplo. Entonces, cumplidas determinadas condiciones, tú puedes tener derecho a teletrabajar. ¿Cuáles son las condiciones? Que tu puesto sea teletrabajable, que tengas las condiciones físicas para desarrollar el teletrabajo, en resumen. O además que seas una población vulnerable. Entonces, hay que ver con mucho cuidado esa pregunta. Después, ¿cuáles son las consecuencias de negar el teletrabajo? Si lo niegas, si niegas el teletrabajo sin ninguna justificación, definitivamente, si estás en el sector privado o eres una entidad bajo el régimen privado, podrías llevarte una sanción de asilo. Entonces, y además en el sector público podrías llevarte una denuncia de acoso moral y negligencia en las funciones. Entonces, tienen que tener mucho cuidado con eso. ¿Todas las madres tienen derecho a teletrabajar? A ver quién responde esta. No, no todas las madres tienen derecho a teletrabajar. Si bien es cierto, la norma dice que el empleador debe hacer los máximos esfuerzos por implementar la modalidad de teletrabajo, haciendo las variaciones que el puesto permita. Si es que esto no es posible, simplemente no se concede la modalidad. Es similar a la normativa de ajustes razonables.
Siguiente pregunta, ¿el empleador puede conceder teletrabajo a una trabajadora embarazada? Sí, lo mismo, pero depende mucho también de la naturaleza de las funciones. Si es que el estado de embarazo no le permite trabajar presencialmente y la aplicación del teletrabajo no es posible, sería preferible aplicar una licencia. El empleador me puede negar el teletrabajo porque no tengo los medios para adquirir un servicio de Internet con mayor capacidad. No, no lo puede hacer porque el empleador es responsable eh, de implementar los medios de producción. El trabajador solo se encarga de trabajar. Para disminuir costos, aplicará la modalidad de teletrabajo con algunas áreas importantes de su empresa. Me preocupa demasiado cometer una falta administrativa o que las condiciones de los trabajadores no sean adecuadas. Por ello, necesita ingresar al domicilio a realizar una supervisión de las condiciones. No obstante, el asesor legal le advierte que hacer eso podría vulnerar el derecho a la inviolabilidad del domicilio reconocido en la Constitución Política del Perú. ¿Qué haría? Si quiero evitar esa contingencia, yo lo que haría son contratos o adendos de teletrabajo en donde se reconozca la facultad del empleador de hacer visitas inopinadas al domicilio para solamente inspeccionar el área de teletrabajo y nada más. ¿El trabajo remoto es régimen especial? No, porque se puede aplicar a cualquier régimen. Puede haber teletrabajo en una MIPE, por ejemplo. Entonces, el teletrabajo es una modalidad de hacer las labores. El teletrabajo no te da derecho a una remuneración diferente, a vacaciones diferentes, nada de eso. A lo mucho varía los derechos que provienen de la presencialidad, de la asistencia presencial, pero nada más. Pasada la pandemia, todo el área de una empresa regresó a la presencialidad de manera total. Han solicitado teletrabajo dado que estuvieron más de un año en su casa. Estoy obligado a concederlo como asesor del empleador. ¿Qué debo tener en cuenta? Debes tener en cuenta que debe haber una causa. Si ellos han trabajado en pandemia y han trabajado bien en su casa, negarte no va a ser viable y encima te podrías llevar una sanción administrativa. ¿Cuáles son las consecuencias de la falta de contrato escrito de teletrabajo? Si no hay contrato escrito, el teletrabajo no existe. Hay un principio que se llama primacía de la realidad. Quiere decir que si no hay contrato, pero hay una prestación subordinada, el trabajo existe. Entonces, no podríamos decir que no hay contrato o no hay trabajo si no hay contrato de teletrabajo. Sí lo hay. Debemos entender que el contrato de teletrabajo es un mecanismo formal educativo para el teletrabajador, porque en él van contenidas todas las especificaciones que el teletrabajador debe saber, como por ejemplo las medidas contra el acoso sexual. Eh, por otro lado, un teletrabajador no estuvo a disposición en 20 ocasiones durante el mes de enero. El empleador revirtió la modalidad. Luego de ello inició un procedimiento disciplinario. En los descargos, la defensa señala que no puede haber doble sanción por un mismo hecho, dado que el artículo, en la última parte del artículo 21, señala, el artículo 21 de la ley de teletrabajo señala que no presentar la justificación constituye una falta disciplinaria grave, siendo causal para el inicio de un procedimiento disciplinario y posteriormente sanción, según corresponda, la cual puede disponer la reversión automática de la modalidad de teletrabajo. La modalidad de teletrabajo, la reversión del teletrabajo no es una sanción disciplinaria, recuérdenlo bien. Tú puedes retirar la modalidad y al mismo tiempo emprender acciones administrativas disciplinarias.
he llegado a la parte final, donde recomiendo material de lectura que les puede servir con algunas cuestiones importantes del teletrabajo. Les agradezco mucho su atención. Eh, la última parte estaba diseñada para funcionar con la participación de los estudiantes, pero dado que no hay, digamos, mayor interacción, he desarrollado los casos rápido y con esto acabo la sesión. Ya lo escucharon, estimados colegas. El día de hoy hemos llegado a esta etapa y en tal sentido agradecemos la participación el día de hoy de el ponente en calidad de ponente invitado, agradeciéndole, estimado doctor Jesús Aguinaga, por su profundo compromiso con la difusión de la cultura jurídica en el Perú. En esta noche que se han compartido vuestras ideas. Estimados colegas, despedimos de manera protocolar al doctor Jesús Aguinaga, deseándole el mejor de los éxitos. Hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches, doctor. Muchas gracias por la oportunidad de participar, agradecido y encantado y comprometido con volver a exponer para ustedes, queridos amigos. Dios los bendiga, cuídense mucho. Hasta luego, doctor. Buenas noches. Buenas noches con todos, colegas.